caso del pastor Sade, debo decir, un buen nombre solamente se pisotea cuando es buen nombre. 9:22 minutos, mucha atención. Blue Radio, a propósito de la mano del hermano del presidente Juan Fernando Petro, hay nuevas grabaciones de cómo se metió el hermano del presidente para imponer el director de la DIAN. En el episodio se menciona el nombre de uno de los emisarios de Papá Pitufo. Ricardo. Sí, señor Néstor, esta historia es muy interesante porque se están uniendo cabos de diferentes episodios en torno de alias Papá Pitufo. Estamos hablando de los diferentes elementos que se han venido mencionando por parte del presidente Gustavo Petro en la entrevista con el periódico Vida, que es el órgano oficial de difusión de la presidencia de la República, de lo que se conoce del episodio de la famosa avioneta en Buenaventura y de todo lo que está rodeando este caso. Y le hablo particularmente también de la manera en la que aparentemente Juan Fernando Petro tenía interés en nombrar o director de aduanas o director general de la DIAN, de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Este capítulo tiene que ver, por supuesto, con la presunta vinculación de Juan Fernando Petro con alias Papá Pitufo. Y es muy interesante porque todo esto ocurre en el mes de octubre del año 2022. Y todo está documentado y está a disposición de la Fiscalía en caso de que decida investigarlo, y tiene que ver con la exdirectora de aduanas de la DIAN, Claudia Gaviria, que fue directora de transparencia durante el gobierno del presidente Iván Duque, y a quien varias personas emisarias a nombre de Juan Fernando Petro, nunca se menciona a Papá Pitufo, pero se sabe que al menos una de ellas era de su círculo cercano, intentaron que ella se reuniera aparentemente con Juan Fernando Petro en varios sitios, en hoteles, incluso le ofrecen reuniones en la presidencia de la República porque querían postularla, querían que ella fuera o directora de aduanas, repito, o directora de impuestos y aduanas nacionales. Y aquí empiezan los chats. Vamos a empezar a mostrarles cuáles son las conversaciones que se produjeron en ese momento, repito, en octubre del 2022, en las que se habría dado ese intento por vincular o por acercar a Claudia Gaviria como supuesta directora de aduanas o directora de impuestos y aduanas nacionales. En este primer chat, en esta primera comunicación, una persona que se hace llamar Carlos Guzmán y que, según dijo, porque así llega a Claudia Gaviria, era director o era integrante, mejor, de la Alta Consejería para las Regiones, empieza a hablar de lo que significan las reuniones. Se presenta, saluda a la doctora Claudia Gaviria y allí empiezan a hablar de con quién serían las reuniones. Y directamente la persona que se hace llamar Carlos Guzmán dice, con el hermano del presidente, solo ustedes dos, Juan Fernando Petro. La idea es que una vez lo escuche, seguir con la reunión con el presidente. Usted lo escucha. Doctora, buenas noches. Luego dice, ¿me puede regalar por favor una llamada? Ella le dice, hola doc, qué pena, estoy en reunión con el nuevo jefe revisando un plan de choque, debemos entregarlo hoy. Creo que se me está enredando la reunión de las 5, no hemos podido salir ni siquiera a almorzar, perdón. Cuando la doctora Gaviria termina de ser secretaria de Transparencia de la Presidencia, regresa a la DIAN y allí pareciera estar hablando con su nuevo jefe y por eso no se da ese encuentro. Y luego hay otro chat en el que insiste el señor Carlos Guzmán sobre la manera en la que a ella la están necesitando, porque le dice lo siguiente: se lo digo, quizás pueda llegar a usted a ser hasta la directora de esa entidad, hablando de la DIAN. Escuché que el señor está muy mal allá, como que no ha podido despegar. Se refiere, por supuesto, en ese momento a Luis Carlos Reyes. Ellos, no dice quiénes son, necesitan una persona de experiencia y con honorabilidad en ese cargo. Esa persona es usted. Dios la bendiga siempre, responde la doctora Claudia Gaviria. Dios le bendiga a usted, gracias por todo, es con el mayor gusto. Doc, ¿con quién es la reunión? Y para que no queden dudas, dice, con el hermano del presidente. Hay luego otro chat donde la doctora Claudia Gaviria le dice, buenos días doc, acabo de llegar a la oficina y me estaba esperando el nuevo jefe, me pidió acompañarlo a una reunión de empalme desde las 2 de la tarde. ¿Qué posibilidad hay de hacer la reunión mañana? Ojalá más cerca de la oficina, porque le estaban planteando que fuera en hoteles. Y el señor Guzmán le dice, doctora, el problema es que el hermano del presidente sale fuera del país mañana y lo que sé es que necesitan dejar ese tema listo. Y continúa la conversación. Hay mucho interés y mucho afán de quien se identifica como Carlos Guzmán para poder hablar de lo que significa este nombramiento. Mucha insistencia. Le ponen cita en un hotel en la calle 90 con carrera 11 en Bogotá, y allí empieza todo el desarrollo de estas reuniones. Fíjese, por ejemplo, usted que aquí
están hablando de lo siguiente en estos chats que revelamos a esta hora, y es lo siguiente: luego de que ella intentara evitar esa reunión, porque siempre ella menciona a Claudia Gaviria de que está en una reunión con su jefe, de que no puede pasar, el señor César Guzmán la refiere, Carlos Guzmán la refiere con otra persona que identifica como César Valencia y le da su número telefónico. Néstor, César Valencia es la persona que alquila la avioneta de Papá Pitufo rumbo a Buenaventura, y es la misma persona que va con Juan Fernando Petro a la oficina de Luis Carlos Reyes, director de la DIAN, para proponerle el nombre de John Freddy Restrepo como director de aduanas en el puerto sobre el Pacífico. Y ahí entonces hay un mensaje de Claudia Gaviria al señor César Valencia que dice lo siguiente: buenos días, doctor. Esto ya es 19 de octubre del 2022. Mi nombre es Claudia Gaviria. Lo primero es agradecerles por su interés en mi trayectoria a lo largo de la carrera en el sector público, cuyo interés siempre ha sido trabajar por el país de forma transparente y sin ninguna pretensión de poder. Lo segundo es disculparme por no poder asistir a la reunión convocada, en tanto en este momento estoy apoyando al nuevo jefe que llegó recientemente a la dirección, de la cual hago parte en temas organizacionales. Asimismo, es importante que cualquier encuentro sea institucional. Aquí sospechaba Claudia Gaviria de que había gato encerrado, ya sea en la DIAN o donde en ese momento me encuentro, o si lo considera en presidencia. Le responde César Valencia, el presunto integrante de la red de Papá Pitufo y el hombre que va con Juan Fernando Petro a la DIAN. Buenas tardes, doctora Claudia. De acuerdo, estamos en el Hotel La Ópera. Pensábamos en tener la oportunidad de tomarnos un café y conocernos. Felicitaciones por toda la trayectoria que viene realizando. Y luego le dice: doctora, confiando en Dios, la próxima semana nos reunimos entonces en presidencia. Gracias por su atención. Hay dos elementos adicionales de esta historia, Néstor. Este audio que graba la doctora Claudia Gaviria y que vamos a escuchar, de una conversación con Carlos Guzmán, quien se hace llamar así y que supuestamente es integrante de la Consejería para las Regiones, que es la primera persona que la busca supuestamente para que sea directora de la DIAN. Esto fue lo que le dijo Carlos Guzmán en esa conversación. Doctora. Se cortó. Se cortó. Sí, doctora, que ya ahí usted habla, ya usted mira, lo que de ahí para allá, doctora, ya usted se entenderá con las personas que el señor presidente le diga. Yo ya hasta ahí llego, ya. Listo, yo, perfecto. ese fue mi trabajo y ya. Y Okay. algún día la visitaré, me conocerá en persona y nos daremos las gracias mutuamente. Claro y ya que no sí. tengo ninguna otra intención, doctora. Bueno, ahí, Carlos, ahí termina mi trabajo, listo. Muchas gracias. Ya lo del miércoles ya es suyo, doctora. Bueno, señor, muchas Listo. gracias. Bueno, Dios la bendiga lo mismo. siempre. Concretando Bueno, el Dios la bendiga. nombramiento, Chao. el señor Chao. Guzmán, emisario, ofreciendo el puesto a Claudia Gaviria. Así es, hablando luego de Juan Fernando Petro, hermano del presidente, y de César Valencia. Néstor, desde ese momento que fue fallido todo, pasaron 8 meses. Hasta un nuevo encuentro, la doctora Claudia Gaviria bloquea los teléfonos del señor Carlos Guzmán y de César Valencia, y César Valencia la vuelve a contactar el 17 de agosto del 2023, Néstor, a través de correo electrónico, y le dice lo siguiente: cordial saludo, doctora Claudia, por favor podría comunicarse de manera urgente conmigo. Muchas gracias, atentamente, César Valencia. Le responde Claudia Gaviria: buenas tardes, ¿quién me escribe? Y le responde César Augusto Valencia Mosquera: doctora, habla con César, el asesor de Juan Fernando P. Yo tenía su número personal y le estaba escribiendo. De antemano excusas, pero no le llegan los mensajes, claro, lo había bloqueado, y el señor que nos estaba consiguiendo la cita la necesita urgente. Nos íbamos a ver en la casa de Nariño, pero nunca se pudo. Mi número personal es tal. A esto hay que agregarle, Néstor, para finalizar la historia, 2 elementos. Recuerde usted que la semana pasada el señor Andrés Hidárraga, secretario de Transparencia de la Presidencia, publicó unos audios de Papá Pitufo cuando fue infiltrado por la policía. Y en uno de ellos dice que uno de los chats de Claudia Gaviria le estaba pidiendo ayuda para poder sentarse con el hermano del presidente. Todo eso encaja dentro de la teoría de lo que está investigando en ese momento la justicia, o debería empezar a investigar la justicia. Y lo otro es que en el contexto de la posible llegada de los dineros de Papá Pitufo a la campaña presidencial, hay un hombre que no se nos puede olvidar, y es el de Xavier Vendrell, el catalán que recibió los 500 millones de pesos en efectivo de Papá Pitufo y que en teoría los devolvió.
El presidente Petro, en su entrevista con el periódico Vida, repito, una entrevista con el medio del periódico de la propia presidencia de la República, había dicho lo siguiente, Néstor, y es importante señalarlo. Él intentó buscar a mi esposa, dice el presidente sobre Papá Pitufo, a través de un señor Valencia, César Valencia, que es el que va con el hermano a la DIAN y es el que intenta contactar o intenta llevar a Claudia Gaviria a la dirección de la DIAN, diciendo que iban a hacer obras de la Iglesia Católica. Ella se dio cuenta que eso era más bien una trampa y nunca cayó. Intentó poner trampas buscando infiltrar la campaña y una de esos fue Vendrell, que apenas llegaba a Colombia. No conocía las campañas colombianas. Le pasó por no conocer la política nuestra, por ingenuo. Yo se lo advertí y no puedo hablar por él, pero indudablemente fue muy ignorante. Xavier Vendrell, sentado a su derecha, hace 8 meses... ¿A la mía? Sí, a su derecha, a la suya, sí señor. Dijo lo siguiente, esto dijo Xavier Vendrell sobre cuándo había llegado a Colombia. ¿Usted llegó primero a Colombia como empresario, constructor, antes que como asesor del presidente Petro? Correcto. ¿En qué año llega, discúlpeme usted, a construir Torre Barcelona? Yo llego en el 2011 y arrancamos con una serie de proyectos empresariales. ¿Es coincidencia que su llegada a Colombia... que Xavier Vendrell estaba recién llegado a Colombia. Llegó en 2011 y nos lo dijo aquí Xavier Vendrell. Todo eso forma parte de lo que la Fiscalía tiene en sus manos, Néstor, para investigar hasta dónde llegó Juan Fernando Petro y su presunta vinculación con Papá Pitufo, hasta dónde llegó su intento por poner director de la DIAN, que coincide con el intento de tocar a Luis Carlos Reyes, que nos lo contó aquí mismo en Mañanas Blue. Hemos buscado, Néstor, como usted también lo ha hecho, a Juan Fernando Petro para preguntarle sobre este episodio y lamentablemente no hemos obtenido respuesta. La respuesta es la misma. Ricardo, gracias. Gran trabajo de investigación. Felipe, conclusión, Aurelio. La mano de Papá Pitufo es larguísima y peludísima. Sí. Papá Pitufo se intentó meter en la campaña. Conclusión, Papá Pitufo se intentó meter en el gobierno. Papá Pitufo tenía... claro, se intentó meter en la campaña, da 500 millones de pesos. Se los devuelven después, pero si se lo devuelven es porque entraron. No sabemos, Néstor, porque ese video no ha aparecido tampoco, ¿no? De que lo devolvieron. El video existe, pero el video es como actuado, entonces no hay certeza de que esa plata se haya devuelto. Estoy suponiendo... El video es chimbo, como diría Felipe. El video es chimbo. Estoy suponiendo que la plata que dio Papá Pitufo la devolvieron. Otra posibilidad, usted tiene razón, es que le dijeron al presidente que la devolvieron y alguien se la robó. Así es. ¿No? Que es una buena teoría. Pero sigo, Felipe. Sí. Papá Pitufo tenía contactos muy importantes. Papá Pitufo llegó a doña Verónica Alcocer. Papá Pitufo llegó al director de la DIAN. Papá Pitufo llegó a unos congresistas del Valle del Cauca. Papá Pitufo tenía herramientas para funcionar. Llegó el hermano del presidente de la República. Sí, yo todavía me niego a pensar que Juan Fernando Petro sea tan imbécil para haberle colaborado a un mafioso de frente, haciéndole la gestión. Néstor, yo no entendería que el hermano del presidente le estaba haciendo la vuelta a un mafioso. Ahora, de pronto tampoco era la primera vez, ¿no? Si usted mira en el chat del señor Guzmán, del señor Valencia, perdón, dice César, el asesor de Juan Fernando P. O sea, ya César Valencia se declaraba asesor de Juan Fernando Petro. El enlace de Papá Pitufo con todas estas vueltas se declaraba asesor del hermano del presidente. Y entonces yo aquí me hago una pregunta. ¿Y esa diligencia de Juan Fernando Petro, que ya tenía asesor de la mafia de Papá Pitufo, esa insistencia y esa presencia, era pro bono? ¿Era gratis o Juan Fernando Petro también ya hacía parte de la estructura? Eso es lo que hay que decir. Pero además, qué mala intención. Y perdóneme una cosa, una última cosa, Luis Ernesto. Y Papá Pitufo sí infiltró la campaña, porque puso la avioneta para ir a Buenaventura. Claro, ya le voy a contar. Un pago de una avioneta que no aparece en las cuentas de la campaña. Ya le voy a contar porque hay novedades sobre la avioneta. Es que aquí, Néstor, vale la pena hacer un recuento. Hay unas personas que están untadas aquí hasta el cogote. Señor Luis Ernesto. Aquí vale la pena hacer un recuento de lo que ha pasado en apenas 2 semanas y media, y mucho. El país no tenía ni idea quién era Papá Pitufo. En medio de una pelea intestina dentro del gobierno, el escudero de toda la vida del presidente Gustavo Petro, Augusto Reyes, ataca a Armando Benedetti.
Augusto Rodríguez, ataca a Armando Benedetti conectándolo con Papá Pitufo. Hace ese ataque para conectarlo con Papá Pitufo. De ese momento en adelante pasa el gobierno a decir que Papá Pitufo, que no lo conocen, a que sí, que recibieron una plata, pero que devolvieron la plata, a que nunca lo habían visto, pero que sí utilizaron la avioneta durante la campaña, lo reconoce el mismo presidente Gustavo Petro, a que ellos, en cambio, a diferencia de todos los anteriores gobiernos que sí habían tenido incidencia de Papá Pitufo y de los clanes y las mafias del contrabando, ellos sí, en cambio, habían actuado en su contra, y nos enteramos hoy por entrevista del ministro Reyes que haya, a través de congresistas del Pacto Histórico, a través de el hermano del presidente de la República, llegaron a pedir específicamente la DIAN de la Buenaventura, que sabemos con qué objetivo lo hacen. Es decir, aquí hay un entramado que deja absolutamente claro que el gobierno fue infiltrado por Papá Pitufo, que Papá Pitufo en el gobierno de Gustavo Petro logró lo mismo que seguramente había logrado en todos los gobiernos anteriores, que la mafia en Colombia, lamentablemente, ahí no hay alternancia del poder, la mafia siempre está en el poder, y que Papá Pitufo logró lo que había logrado con los gobiernos anteriores, también con el de Gustavo Petro, y que el presidente también está involucrado, porque utilizó la avioneta, porque a pesar de su intento, diciéndole al director de la DIAN de aquel entonces, hoy ministro de Comercio, de que no aceptara siquiera a sus familiares, pues sus familiares, que son sus verdaderos responsables del golpe blando, terminaron metiendo a Papá Pitufo en el gobierno. Eso no tiene como taparlo el gobierno, y tiene que aceptarlo y purgar. Pero yo sí quiero dejar una cosa muy clara. Llevamos, Felipe, hoy estamos cumpliendo 15 días. Hay que cantarle la velita, porque el Consejo de Ministros, en donde se habló por primera vez de Papá Pitufo, fue hoy hace 2 semanas. Felipe, el presidente no ha hablado, afortunadamente con buen criterio, en esta oportunidad de golpe blando, porque es que el golpe blando, ¿quién se lo da? Y el presidente ya no puede echarle el cuento al país del golpe blando. ¿Golpe blando de quién? ¿De Augusto Rodríguez? ¿Golpe blando de la gente que contrató la campaña? ¿Golpe blando del director de la DIAN? ¿Golpe blando de los ministros, 8 que han renunciado en los últimos 8 días? Néstor, pero yo sí quiero que en este afán, cuando pretenden defender al gobierno, de revolver a todo el mundo y de enlodar a todo el mundo y generar la sensación de que esto siempre ha pasado, entonces no es nada raro, yo sí quiero destacar que lo que acaba de revelar Ricardo Ospina precisamente demuestra que la doctora Gaviria no se dejó enlodar, que quisieron meterla a ella en todo ese zaperoco y sancocho de corrupción en la DIAN, y que ella, de manera muy clara, lo que dijo fue: reunámonos en Palacio o en mi oficina, y con mucho gusto, y grabó al señor, y grabó los chats, precisamente para que no se le cuestionara su nombre como cuota de Papá Pitufo. Yo creo que eso hay que destacarlo, porque es precisamente lo que destaca la noticia que reveló Ricardo Ospina. No todo el mundo, no todo el mundo es comprable, no todo el mundo está en las redes de Papá Pitufo. 9:40 minutos. Andrés, rápidamente. Lo más facilista, Néstor, es esa línea de defensa, decir que, bueno, sí, esto ha ocurrido siempre antes y esto ha ocurrido en todos los gobiernos. No, miremos los hechos concretos. Yo no recuerdo ningún gobierno, Néstor, en que un familiar directo del presidente electo y después del presidente en ejercicio de la República anduviera por ahí, de la mano con los delegados, con los intermediarios, con los apoderados de los mafiosos, haciendo gestiones ante entidades tan importantes como la dirección de la DIAN. Entonces yo creo que en eso tenemos que tener también un poquito de ver las sutilezas y ver la finura, porque lo más fácil es decir, esto es lo que ha pasado siempre, el sistema político colombiano es así, que ha habido penetración de dineros calientes, como se decía antes, claro que sí, la ha habido. ¿Que la ha habido en varios gobiernos? Claro que sí, la ha habido. Pero ¿cómo? ¿En qué medida? ¿A través de quién? ¿Y en qué niveles? Yo creo que esas diferencias sí son importantes, Néstor. Andrés, para terminar de armar este rompecabezas, hay un nombre que viene desde el Valle del Cauca, se llama Ferney Lozano. Ferney Lozano fue el señor que alquiló la avioneta en donde montó el presidente Gustavo Petro en campaña. Avioneta que resultó ser de propiedad de Papá Pitufo. Usted recuerda, fue un viaje año 2021 en plena campaña electoral rumbo a Buenaventura. Péguele a ese nombre de Ferney Lozano otro que se le va a hacer muy familiar a lo largo de la investigación: Leila Carabalí.
y Ferney Lozano fueron los dos gestores, Néstor, de ese vuelo a Buenaventura del presidente Gustavo Petro, que se reía, desestimando las revelaciones, diciendo que Papá Pitufo no había financiado la campaña. Pero es que Ferney Lozano es clave, porque Ferney Lozano tiene hoy una posición importante en la Colombia Humana. Es el vicepresidente nacional de la Colombia Humana. El señor no Lozano, es cualquier persona, no es un cuadro político importante en el petrismo. Está contando esta mañana cositas en Cali. Hugo Mario Palomar. Néstor, Ferney Lozano, el hombre que según el presidente Petro gestionó la avioneta que resultó ser propiedad de Diego Marín, alias Papá Pitufo, para transportarlo desde Cali hasta Buenaventura en noviembre del año 2021, salió a dar la cara y a contar su versión de este episodio. Lozano, quien hoy es diputado de la Asamblea del Valle del Cauca, aseguró hace algunos instantes a Blue Radio que su labor como coordinador regional de la campaña, en este caso, simplemente consistió en informarle a la asistente del entonces candidato Petro, la señora Jesucita Quirós, en dónde se podían alquilar avionetas en Cali. El dirigente de la Colombia Humana asegura que no fue él quien contrató dicha avioneta. Y lo que hicimos fue que buscamos la referencia y se la enviamos a la oficina del despacho del Senado, donde él era senador, ¿cierto? La información para que hicieran todo el trámite correspondiente, concretamente con la señora Jesucita, que era, digamos, una de las asistentes de él o del equipo de trabajo de eso. Simplemente yo lo que pasé fue la información donde la podrían alquilar, porque la idea, como fue, es alquilar la avioneta. El diputado Ferney Lozano asegura además que nunca compartió con alias Papá Pitufo, que nunca lo conoció ni antes, ni durante, ni después de la campaña. Para nada, no lo conozco. Vengo a saber de él ahora en estos días, que ha sido como muy público su historia, pero yo es decir, nunca lo he tenido de frente, por ejemplo, o una conversa o en un desayuno, nada, nunca. Para nada, es que no conozco nada de él y no conozco su entorno. Lozano asegura que tampoco conoce a César Valencia, persona cercana al señalado contrabandista que hoy se encuentra detenido en Europa, Néstor.